Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, niños del sexto grado de la institución educativa 2236 de Bujama Baja. Muy bien, el día de hoy, martes 15 de septiembre del año 2020. Nuestra actividad, nuestra experiencia de aprendizaje para esta semana 24, cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Nuestra actividad para el día de hoy, leemos para informarnos. Bien, niños y niñas, ya el día de ayer hemos analizado, hemos reflexionado un caso para poder ver la diferencia que existe entre un rumor y una información verdadera, creíble y valedera. El día de hoy vamos a seguir informándonos y para esto vamos a realizar lectura para informarnos. Como todos los días, vamos a ver nuestro propósito para el día de hoy. Ustedes ya habrán escuchado que también es mucha la información que circula sobre cómo prevenir el COVID-19, que seguro nos hemos preguntado cuáles son confiables. Por ese motivo, el día de hoy leerás diversos textos informativos de algunas fuentes de internet para valorar su confiabilidad, responder esta pregunta: ¿qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud basadas en información confiable y elaborar una cartilla de recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y de nuestra familia? Nuestra meta para el día de hoy: identificar la calidad de los textos, redes sociales, textos científicos de páginas web o repositorios por las fuentes que los presentan. Los recursos para el día de hoy: los textos, orientaciones de la OMS sobre cómo informar sobre el COVID-19 y el texto número 2, ¿cuál de los textos es confiable? Y vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy. Antes, vamos a reflexionar. Vas a leer el mensaje de la derecha, ¿ya? Luego vas a responder. ¿Has escuchado hablar a algunas de tus familias sobre este mensaje o alguno parecido que le llegó al celular por medio de un mensaje de texto? ¿Qué tomarán en cuenta los receptores de este mensaje para seguir reenviándolo? Lee el siguiente texto. ¿Ya? El siguiente texto. ¿Has escuchado hablar sobre tus familiares sobre estos comunicados o alguno parecido que le haya llegado por alguna red social? ¿Qué datos del comunicado podría generar confianza en sus lectores? ¿Han puesto en práctica alguna de esas recetas caseras para cuidarse del COVID-19? ¿No? Definitivamente no es fácil determinar qué información es confiable cuando hay tanta que circula, sobre todo cuando se desconoce aquellos criterios que orientan la confiabilidad de una comunicación. Observa la verdad de estos comunicados. Estos comunicados son falsos. Ante situaciones como esta, la Organización Mundial de la Salud, con la autoridad que se le confiere, desmiente categóricamente en su página web y a través de los diversos medios de comunicación estas creencias y otras que se difunden. Muy bien, ahora vamos a profundizar sobre los textos confiables. En toda tu etapa escolar has leído diversos textos con el fin de informarte de forma clara
ordenada y progresiva sobre un tema. Posiblemente vienen a tu memoria los libros del texto o los cuadernos de trabajo. Si tienes alguno por allí, te darás cuenta de que esta información, que está adecuada a un público escolar, presentan un lenguaje cercano para que puedas comprender fácilmente y se denominan textos expositivos. Sin embargo, algunos tienen un vocabulario poco familiar. Se clasifican en dos grupos. De los textos expositivos, tenemos los textos expositivos divulgativos y los textos especializados. ¿Qué son los textos divulgativos? Se emplean un lenguaje sencillo, aparecen en la prensa o en comunicados y se dirige a toda la colectividad. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos, las enciclopedias y algunos artículos periodísticos. Los textos expositivos especializados. Maneja un lenguaje técnico. Aparecen en revistas especializadas o sitios web dirigidos a un determinado grupo de especialistas, médicos, economistas, profesores, etc. Por ejemplo, las monografías, las tesis y artículos científicos especializados. Muy bien, en ambos casos se trata de textos muy rigurosos y confiables, porque estos poseen, ¿ya? ¿Qué es lo que debe de poseer los textos expositivos? ¿Ya? Primero, la autoría. Todo texto expositivo tiene un autor definido y reconocible. Generalmente está al inicio o al fin del texto. A veces el autor es un organismo o una institución. Por ejemplo, la Policía Nacional del Perú, la Organización de las Naciones Unidas, etc. El propósito de un texto expositivo o un texto creíble o confiable. Explica cuál es la finalidad del texto, para qué se ha escrito y sostiene ese propósito en todo el proceso de escritura. La objetividad. La información que se difunda debe ser de calidad, auténtica y coherente. Se respalda en la fuente y es desarrollada por especialistas del tema que se expone. La precisión. El lenguaje empleado, ya sea sencillo o técnico, según a quién se dirija, y los propósitos de escritura deben de ser claros. Las ideas deben estar ordenadas según su estructura, inicio, desarrollo y cierre, y desarrolladas y respaldadas por las fuentes que cita. Actualización. La información cada cierto tiempo se renueva, según los avances de la ciencia y los estudios realizados. Por eso, los libros de textos tienen más de una edición de publicación. También se actualizan las páginas web de corte académico y los repositorios de las universitarias y ciencias de investigación. Las fuentes bibliográficas. Un texto expositivo confiable siempre coloca la fuente bibliográfica o web para respaldar la información, lo que le proporciona seriedad y prestigio académico. Estas fuentes son reconocidas por las sociedades científicos y académicos por su contribución a la ciencia y a la investigación. Entonces, ¿estás de acuerdo con que los ejemplos presentados son falsos? Seguro que determinaste que el mensaje del texto no es un texto confiable, puesto que no está desarrollado apropiadamente, no cuenta con una autoría y no cita la fuente. Sin embargo, el comunicado que fue difundido por las redes sociales menciona a dos instituciones importantes, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud, para que el lector confíe. En esas circunstancias es importante verificar si el enlace te dirige a las redes sociales oficiales de estas organizaciones.
y se debe acudir a la fuente web oficial para corroborar. Muy bien, para profundizar más sobre el tema, vas a leer el texto 1, Orientaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo informar del COVID-19. Vas a realizar la primera lectura y vas a subrayar aquellas ideas que se relacionen con las características de los textos expositivos que hemos leído y otros datos que para ti sean nuevos. Si es necesario, realiza una segunda lectura y busca en el diccionario aquellas palabras que no logres comprender a partir del contexto. Muy bien, el texto leído es expositivo, presenta información con un lenguaje sencillo porque está dirigido a escolares. Sin embargo, las recomendaciones que proporciona la Organización Mundial de la Salud a través de la Organización Panamericana de la Salud al gremio de periodistas sobre cómo no comunicar a la población sobre el COVID-19 es textual. Por lo tanto, tiene un lenguaje especializado y posiblemente te ha costado comprender algunas ideas. En síntesis, vamos a leer un texto que tiene una parte divulgativa y la otra parte especializada. Muy bien, vamos a leer Orientaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo informar el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud es la autoridad en asuntos de sanidad internacional en el Sistema Nacional de Naciones Unidas. Sus ámbitos de actividades principales son las siguientes: enfermedades no transmisibles y transmisibles. Asimismo, tiene como tarea preparar, vigilar y dar respuesta a la crisis, proporcionar la salud a lo largo del ciclo de vida y regular los sistemas de salud en el mundo. En ese sentido, es importante recalcar que la OMS es la institución autorizada a nivel mundial para difundir los progresos de la investigación, forma de atención y cuidado del COVID-19 y de cualquier otra enfermedad, que en el caso de América es a través de la Organización Panamericana de la Salud. Todos los detalles sobre el COVID están divulgados en su página web. Los ministerios de salud de todos los países se respaldan y siguen los protocolos desarrollados en esta organización para garantizar el cuidado de la salud de la población que tienen a su cargo. Por ese motivo, y en vista que la información divulgada irresponsablemente por algunas personas sobre cómo prevenir o atender a los enfermos del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, ha publicado una guía para periodistas que orienta en el tratamiento de la información que se debe comunicar a la población sobre esta enfermedad con el título COVID-19, consejos para informar. En este documento mencionan diversas fuentes de información: ministerios de salud nacionales, Organización Mundial de Salud, Organización Panamericana de la Salud, autoridades nacionales, centros gubernamentales de la salud, institutos de la salud pública, universidades o facultades de la salud pública, hospitales de investigación, instituciones de investigación y publicaciones académicas. Presenta 8 recomendaciones más resaltantes. Y las recomendaciones para informar mejor acerca del COVID-19 tenemos: difundir información basada en hechos. Asegúrese que chequear la información y de citar fuentes oficiales y confiables. Informe aún en la incertidumbre, pero con lo que sabe. En una epidemia de una enfermedad nueva, es mucho lo que aún se desconoce. Informe a la población sobre lo que sabe y sobre lo que no hasta el momento. Aclare que las autoridades y los científicos están trabajando para encontrar la respuesta. Asegúrese de citar a los expertos en todo momento.
Las citas proporcionan información y credibilidad a las noticias que se emiten. Consulte fuentes acreditadas y oficiales. La desinformación, los rumores y las teorías conspirativas circulan mucho. Por eso es fundamental citar fuentes confiables como el Ministerio de Salud de su país o la OPS y la OMS, y evitar incluir a personas que opinan sin la acreditación necesaria y que puedan generar ruido y minimizar o exagerar los riesgos. Evite repetir teorías falsas o sin sustento científico. La información errónea puede terminar siendo percibida como cierta. Verifique los rumores y la información que le genere sospechas. En el caso de los rumores, evalúe el nivel de gravedad, la fuente y el alcance antes de desmentirlos o de repetir información falsa. Evite cortar el otro lado de la historia cuando no tenga sustento científico o sea algo irrisorio y poco creíble. Evite incluir mitos o remedios locales cuando habla sobre tratamientos y utilice fuentes científicas basadas en las evidencias de su cobertura. Adaptada de la Organización Panamericana de la Salud 2020 COVID-19, consejos para informar, guía para periodistas. Luego de leer, vas a responder, ¿no? Y vas a realizar las siguientes acciones en tu cuaderno. Vas a explicar el propósito del texto. 2. En palabras breves, explica de qué trata el texto. 3. Vas a mencionar 3 ideas importantes que resaltas del texto y explica por qué son importantes. 4. Menciona con tus propias palabras las recomendaciones que expresa la Organización Panamericana de la Salud a los periodistas. 5. Explica cómo se relacionan las recomendaciones de la OPS con la desarrollada por los textos expositivos. 6. Sustenta si el texto te parece importante o no. 7. Sustenta si el texto es confiable o no. Y 8. Selecciona aquellas ideas que quieras compartir con tu familia sobre la importancia de leer información confiable. Recuerden, un lector que disfruta la lectura se enfrenta a diversos tipos de texto y encuentra en cada uno de ellos un nuevo reto y forma de leer. Ahora vas a corregir tus respuestas para mejorarlas, ¿ya? Para realizar las acciones que hiciste. A ver, ¿relacionaste las ideas de todo el texto para deducir para qué ha sido escrito? ¿Relacionaste las ideas de todo el texto para decir con tus propias palabras de qué se trata? ¿Mencionaste una idea importante de cada párrafo o recomendaciones relevantes? ¿Escribiste con tus propias palabras de qué trata cada recomendación dirigida a los periodistas? Posiblemente utilizaste el diccionario para comprender algunas ideas. ¿Comparaste las características del texto expositivo con las recomendaciones que brinda la Organización Panamericana de la Salud a los periodistas para garantizar la divulgación de información confiable e identificaste coincidencias, diferencias y complementariedad al relacionar los textos? ¿Utilizaste información sobre textos expositivos y la lectura del texto al sustentar? ¿Utilizaste información sobre textos expositivos y la lectura del texto 2 al sustentar? ¿Escribiste ideas que orientan a tus familiares cómo seleccionar fuentes confiables? Si tú respondiste sí, felicitaciones porque has dado una buena respuesta y has seguido los criterios que mencionar. Si respondiste no, es hora de revisar tus respuestas y mejorarlas.
Tengan en cuenta que están realizando esta actividad para conocer más sobre los textos expositivos y la importancia de que sean confiables, lo cual van a profundizar en los días siguientes. Muy bien, llegó el momento de compartir con tu familia. Les vas a comentar a cada integrante de la familia la actividad que desarrollaste el día de hoy. Lee tu respuesta a la solución número 8 planteada en el cuadro. Luego muestra a tus familiares el texto número 2. ¿Cuál de los textos es confiable? Y resuelvan juntos las interrogantes que se plantean allí. Luego van a leer estos dos textos, texto 1 y textos 2. ¿Ya? Luego van a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia encuentras entre el texto 1 y el texto número 2? ¿Cuál de los textos es confiable? ¿Y por qué? ¿A qué fuentes acudirías si tienes dudas? ¿Qué harías con aquella información que no es confiable? En el texto número 1 tenemos un comunicado, ¿no? Y en el texto número 2, protégete del COVID-19, ¿no? Miren aquí, no tienen extraído de Joselito el campeón, pero esa es la fuente. Pero aquí son las organizaciones de salud las que están presentes. El Ministerio de Salud nos da algunas recomendaciones para protegernos del COVID-19. Mientras tanto, en el texto número 1 no podemos apreciar qué organización envía este comunicado. Ahora, reflexionemos de lo aprendido el día de hoy. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy sobre los textos expositivos? ¿Qué aplicaré en mi vida para reconocer si los textos que leo son confiables? ¿Qué se me hizo fácil y difícil al resolver la tarea del texto número 1? ¿Por qué? ¿Qué haré para mejorar? Recuerden organizar tus anotaciones en el portafolio porque te servirán como guía en las siguientes actividades. Muy bien, niños, hemos llegado al final de la actividad del día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada y os espero mañana miércoles 16 de septiembre.